Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de la hora en la que estés conectándote a este programa. Una vez más, les damos la bienvenida al programa Alternativas y como todos los viernes a las 6 de la tarde, hora Costa Rica, tenemos el placer de ofrecer un espacio más de alternativas. Este espacio colectivo de reflexión, acción Costa Rica, sin fines de lucro y sin banderas políticas. ¿Cuál es la meta? Pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Agradecemos siempre al profesor Luis Ángel Salazar Oces, profesor jubilado de la Universidad de Costa Rica y de la UNED, que desde hace 7 años dirige este colectivo. Damos la bienvenida, por supuesto, también al doctor Andrei Sequeira Cordero, que nos bendice hoy con su presencia y, por supuesto, con todo lo que nos va a compartir. El tema que ustedes ya vieron que estábamos publicitando para el día de hoy es enriquecimiento ambiental como una estrategia para mejorar la salud mental. Pero antes de eso, queremos conocer un poco de Andrei. Y yo solo les cuento, y él después nos cuenta más, de todo lo que ha hecho en su vida por el momento. Ha sido estudiar biología, que es, en este caso es su formación base. Después de allí estudió genética y después de allí un doctorado en neurobiología del estrés. Y le decía yo, qué interesante eso tan específico, pero más bien, bienvenido una vez más a San Ramón, porque te saludo desde ahí. Te conocí en la sede de Occidente hace unos años y muy agradecida con la vida de haberte encontrado. Y una vez más te doy la bienvenida. Cuéntanos y cuéntale a la audiencia de Alternativas quién es Andrei. Bueno, primero que todo, agradecer, por supuesto, la invitación a estar en este espacio, Jenny. Para mí es un gusto hablar de este tema que es un tema fundamental, ¿verdad? Un tema necesario para mejorar la vida de todos y todas y todes. Bueno, qué pregunta más difícil. ¿Quién es Andrés Sequeira? Cordero, Bueno, porque dijo, como dice mi amiga, y mi mamá también. sí, claro, por supuesto. Yo, como usted mencionaba, soy biólogo de formación, Ajá. con una maestría en genética y un doctorado en neurobiología del estrés, un doctorado en ciencias enfocado en neurobiología del estrés. Y en los últimos 18 años, ya casi 20 años, he venido trabajando en justamente eso, los efectos biológicos del estrés. ¿Qué es lo que el estrés hace en el cerebro? ¿Cómo es que le afecta? Y cómo ciertas formas de estrés, de las cuales seguramente vamos a hablar más adelante, llevan a desregulaciones, a alteraciones en funciones específicas, y eso se asocia con el desarrollo de enfermedades. ¿Cuáles Ujú, enfermedades? ujú, Bueno, ujú. enfermedades muy frecuentes, en realidad todo tipo de enfermedades, pero mi trabajo se enfoca en enfermedades como la depresión, como el trastorno de ansiedad y como la dependencia a sustancias, dependencia a drogas. Entonces, bueno, yo formo parte de un grupo de personas que venimos trabajando este tema ya desde hace, como les decía, yo cerca de 20 años, varios en el grupo un Ujú, poquito más, y ujú. la idea es, primero, aportar un poco de información, un poco de conocimiento desde nuestras posibilidades como personas investigadoras de una universidad pública, aportar al conocimiento, a la ciencia detrás de qué pasa en el cerebro, qué pasa en los individuos, cómo se desarrollan estos trastornos, estas enfermedades, pero también ofrecer algunas estrategias que puedan ayudar a las personas a mejorar su salud mental. Y justamente en esa línea hemos venido trabajando en un paradigma que se conoce como enriquecimiento ambiental, que es justamente el tema esta Ujú. noche.
Muy importante, Y sí. Ajá, adelante. en el caso tuyo, empezaste en el área de la biología con la intención de trabajar posiblemente en otro espacio. No, no te imagino como que cuando empezaste la U ibas a trabajar el cerebro y el Sí, estrés. ciertamente no, Sin embargo, ciertamente hubo no. algo que hizo un clic. Tal Ajá. vez nos gustaría. Bueno, yo empecé estudiando, especializándome en genética humana, porque trabajé varios años en el hospital de niños, en el laboratorio de tamizaje, donde se hacen diagnósticos moleculares de enfermedades genéticas. Entonces, un poco la idea de seguir por la genética nació de ahí, pero posteriormente tuve la oportunidad de moverme hacia la Universidad de Costa Rica y en eso de buscar temas me encontré con esto del estrés, que es una cuestión que nos afecta a todas las personas, que me afecta a mí, que afecta a mi familia y el desarrollo de estas enfermedades también. Tengo a muchas personas conocidas, queridas, que tienen algunos problemas de este tipo y claro, se me hizo muy interesante y también muy útil especializarme en eso y tratar de aportar desde esa área o desde mi área, ¿verdad? Ujú, ujú, Como un complemento a lo que ya hacen muchas otras personas y otras ujú, disciplinas, sin duda. ujú. Cuando llegaste a la Universidad de Costa Rica, te encontraste a un grupo de personas que ya estaba trabajando el Ciertamente, tema este, me imagino. ciertamente. Porque yo solo recuerdo, y lo menciono como para que lo tengas que retomar si es necesario, que hablaban el otro día de una investigación que lleva 26 años de proceso, o una observación, algo así estaba. Entonces me gustaría también como que nos cuentes ese montón de años de observación, o sea Sí, que... sí, había otra gente, varias personas que han sido pilares en la construcción de esto de las neurociencias, esa es nuestra área, las neurociencias, en Costa Rica, que venían trabajando el tema del estrés desde principios de los años 2000, el estrés y el enriquecimiento. Eh, a lo largo de una serie de proyectos, ¿verdad? Vamos haciendo, realizando proyectos que van generando información que se acumula. Entonces, esto de los 26 años, en realidad no es una sola cosa, sino un montón de proyectos que han ido generando información que, bueno, va acumulándose y nos permite explicar cosas y nos Ujú, permite ujú. ofrecer esta nueva visión, que como vamos a ver, en realidad no es tan nueva, pero desde otro enfoque que es el de la neurobiología. Y que me imagino es una forma de, bueno, como decimos en algunos momentos, es que eso se saca por lógica, pero es una forma de decirnos a todos los demás, la lógica diría que el estrés X y Y, pero nosotros lo estamos viendo, midiendo, analizando. Eso es un poco lo que siempre hacen las ciencias, darnos Exactamente, este... exactamente. La perspectiva que nosotros estamos trabajando es algo que se conoce desde hace muchos años, que la ujú, psicología y la psiquiatría, la medicina han venido describiendo bastante bien. ujú, Nosotros lo que hacemos es desde la neurobiología trabajando enfocados mucho en modelos animales, pero también en estudios en personas. ok, Lo que hacemos es aportar pequeños bloques de información que van un poco más allá, es decir, todas estas disciplinas, psicología, la sociología también, la ujú, psiquiatría, hacen ujú, observaciones y nosotros tratamos de ir a lo pequeñito, ¿verdad? Al cerebro, a ver cómo es que cambios en ese cerebro se asocian con esas observaciones que otras disciplinas han venido describiendo y que conocen bastante bien. ujú. Entonces, sí, yo... Mencionaste Ajá. que trabajan con animales. ¿Podrían trabajar con humanos o eso es un poco más complicado? Hacer el Se análisis trabajan las en... dos cosas, Ok, pero los animales, o como nosotros lo llamamos en el área, los modelos los animales, que modelos, lo ajá. que buscan es representar cosas que ocurren en humanos, pero que no es posible experimentar en humanos. Ok, Entonces, se ok. usan, bueno, nosotros trabajamos con roedores, particularmente Ujú, con ratas, a veces ujú, también ratones, para eso modelar, representar cosas que no se pueden trabajar en humanos. Y bueno, ciertamente hay una cantidad de cosas que sí se pueden hacer en humanos y por ahí también se está incursionando. excelente. Enriquecimiento ambiental como estrategia para mejorar la salud mental. ¿Y por qué es tan importante la salud mental? ¿O cómo se puede
describir, interpretar, o sea, eso, cómo entendemos a la salud mental? Claro, claro. La salud mental, dicho en forma sencilla, pero amparándome en la definición que utiliza la Organización Mundial de la Salud, Ujú, es este estado de bienestar mental que nos permite ser funcionales. Entonces, la salud mental, o más bien una buena salud mental, implica un buen estado de funcionamiento mental que nos permitan enfrentar las situaciones diarias y funcionar en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, etcétera. Entonces, una buena salud mental implica que la persona tiene las herramientas, los recursos para enfrentar los problemas de la vida, sobrepasarlos, en buena medida solucionarlos y sentirse bien. Una mala salud mental, entonces implica lo contrario, las personas no tienen recursos para enfrentar las problemáticas diarias y además no se sienten bien con sus vidas, consigo mismos, tienen niveles de bienestar muy reducidos o desde la otra perspectiva, tienen un alto nivel de malestar. de Entonces, malestar, ok. eso es la salud mental. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque todas las personas estamos expuestas todos los días a varios factores ambientales que afectan negativamente nuestra salud mental. Ujú, ¿Cuáles? ujú, Bueno, el primero y más importante, el estrés. El estrés es una presencia constante en la vida de las personas, de hecho, en la vida de todos los seres vivos. Y si ese estrés se vuelve crónico, se mantiene a lo largo de periodos prolongados, o bien no es crónico, pero es muy intenso como aquello que genera trauma, entonces puede haber alteraciones en nuestro cerebro que conducen en cierta medida a una mala salud mental. Por ejemplo, la alimentación es otro factor ambiental que es importante para la salud mental. Comer, Cuando perdón, ahorita hablabas, perdón, hablabas de que es importante ver a la salud mental como este estado de bienestar, ¿verdad? Pero también están esas dolencias que ya no es como antes, solo en el físico, o sea, que nos duele el músculo, eso, lo otro, sino nos duele eso en lo emocional. Entonces, te pregunto, ¿qué es lo que le está pasando a nuestro hermoso cerebro que ahorita hay tanta dolencia como esta, ansiedad, depresión? Bueno, el estrés, yo no sé si se puede decir que la gente tiene estrés. Creo que el estrés produce esas otras, ¿no? la Como, gente puede estar ujú, estresada y por estar estresada eso empuja la aparición de estas enfermedades. Ciertamente, justamente es importante hablar de salud mental porque cada vez tenemos más problemas de salud mental. Los registros de patologías, de psicopatologías como la depresión, como el trastorno de ansiedad, como las dependencias, entre otras, nos evidencian que el número de casos viene incrementándose en las últimas décadas. Cada vez tenemos más gente con estas patologías. Pero no solo eso, en muchos casos, personas que no tienen una patología, es decir, uno no diría, esta persona tiene una depresión o esta persona tiene ansiedad, pero aún así tienen un nivel de bienestar reducido. Viven sus vidas, pero no están contentas con sus vidas, no ok, están ok, bien. Y eso ok, también es un problema de salud mental. ok, ¿Por ok. qué ocurre eso? Bueno, también la epidemiología nos dice que es porque estamos estando cada vez más expuestos a estos estímulos ambientales que afectan nuestro cerebro. Decía antes que el estrés es el principal de todos, pero también la Ujú, mala alimentación. ok, Comer alimentos que son altamente procesados, que tienen alto contenido en grasas, que son ricos en azúcares, por ejemplo, eso afecta el funcionamiento de nuestro cerebro. Y entonces eso lleva a una mala salud mental. ¿Y qué pasa? Que en los últimos 30 años la ujú, calidad de nuestra dieta ha empeorado. ujú, Ahí ujú, tenemos otro elemento. Exposición ujú, a contaminantes, por ejemplo. ¿Y qué ha ujú, ujú, pasado en en las últimas décadas? Cada vez estamos más expuestos a contaminantes, los microplásticos, por ejemplo. ujú, ujú, Entonces, ujú. es una acumulación de cosas que ha llevado ciertamente a que ahorita mismo tengamos un problema serio de
salud mental. La Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo hay cerca de 1 billón de personas con problemas de salud mental, Que ¿verdad? tienen el diagnóstico y las que no han ido y tienen malestar, ¿verdad? El estimado incluye a las personas, Incluye. Ok, incluye a las personas diagnosticadas y pues toma en cuenta a otras personas que no van, ¿verdad? claro. Y el cerebro, o sea, en este proceso de qué le está pasando al cerebro en en ese momento, ¿nos puedes hablar de las hormonas que están involucradas en este proceso del estrés? Sí, Porque se claro, habla de las hormonas, ¿verdad? hay hormonas, pero no solamente hormonas. Es muy Ok, complicado, pero ok, vamos a tratar de contarlo de la forma más simple posible. sí. Primero que todo hay que decir que el estrés o eso que llamamos estrés, que es la respuesta de nuestro cuerpo a situaciones amenazantes o que consideramos amenazantes, eso es una Ujú. respuesta natural, es una respuesta normal de nuestro cuerpo y es necesaria para sobrevivir. Ok. Eso es lo que nos permite enfrentar una serie de situaciones, adaptarnos y en el mejor de los casos volver a un estado de equilibrio. ¿Y cómo respondemos? A través de cambios, sí, en varios tipos de hormonas. Quizás la más conocida es el cortisol, que se Ujú, le llama ujú. la hormona del estrés. No es la única involucrada, pero es la más conocida. Cada vez que estamos estresados, se libera cortisol porque ese cortisol va a diferentes partes de nuestro cuerpo a través del torrente sanguíneo y regula procesos que nos permiten enfrentar y luego volver al equilibrio. Y eso es fundamental, volver al equilibrio. ¿Por qué? Porque si no volvemos al equilibrio, entonces esa hormona, que en primera instancia es absolutamente necesaria para funcionar bien, altera otros procesos. Y ahí es donde empezamos a tener problemas. Podríamos hablar, porque también lo he escuchado, te lo digo porque lo he escuchado el concepto de intoxicación de cortisol. O sea, como que estamos intoxicados de cortisol. Eso no es, digo yo, desde lo que yo entiendo por una intoxicación, Ajá. hablaría de una dosis alta que me genere, pero no sé si estaría mal empleado. Técnicamente no es muy correcto, Ok. sin embargo, da a entender el problema y es que se alteran los niveles de cortisol, generalmente hacia arriba. Ojo, a veces en algunas personas más bien hacia abajo, más bien tienen menos de la cuenta. Las dos cosas son problemáticas, pero ciertamente hacia arriba y eso hace que tengamos un problema. Entonces, decir, estamos intoxicados de, es una forma, digamos, no demasiado precisa, pero válida de referirse. Ahora, no solamente eso ocurre, de hecho ocurren un montón de cosas. Nuestros cuerpos se inflaman. Al principio eso es bueno porque esa respuesta inflamatoria es necesaria, pero si se mantiene a largo plazo, estrés crónico, eso tiene a generar daños en diferentes órganos, en diferentes tejidos, incluido el cerebro. Por ejemplo, también se alteran algunos niveles, algunos neurotransmisores. ¿Y qué es un neurotransmisor? Un neurotransmisor es una sustancia que se libera en el cerebro y que permite la comunicación de una neurona con otra. Son absolutamente necesarios para nuestro funcionamiento y el estrés a largo plazo, el estrés crónico, los reduce. Entonces tenemos un problema ahí. Entonces, como se ve, hay una serie de alteraciones, muchas, aquí menciono hormonas, neurotransmisores e inflamación, pero hay varias otras, y eso se va acumulando. No es que el golpe sea inmediato, se va acumulando con el paso Eso del te iba a tiempo. preguntar. ¿Una persona es más adaptable, bueno, o se adapta más, no sé si puede ser adaptable, a Se puede esos decir. momentos de específicos como otras que del todo no? O sea, hay gente que tolera mejor esos golpes de cortisol y esos... Ciertamente, y la palabra ¿Sí? está bien utilizada, adaptación. Justamente eso es lo que hacemos, nos adaptamos y volvemos a un equilibrio. Hay diferencias entre personas, sin duda, porque eso depende en buena medida de la genética y depende también de las vivencias, de lo que haya
vivido esa persona a lo largo de toda su vida, ¿verdad? Eso es muy importante porque eso determina, regula, modifica desde el punto de vista biológico, pero desde el punto de vista psicológico también es relevante porque aporta herramientas para aprender a responder al estrés. Y en una buena cantidad de casos aprendemos a responder mal al estrés. Nuestras estrategias no son buenas y eso en sí mismo representa también una cosa que entra al círculo y ahí va, ¿verdad? Acumulando efectos. Y con el paso del tiempo, esos efectos se manifiestan como problemas de salud mental. Ojo, aquí hablamos y vamos a hablar en buena medida de problemas de salud mental, pero esos efectos también tienen que ver con el desarrollo de otras enfermedades, como por ejemplo hipertensión, como por ejemplo diabetes, como por ejemplo cáncer. Y aquí es muy importante decir, no estoy diciendo que el estrés sea la causa de esas enfermedades, no, es una influencia que es importante a la par de otro montón de cosas. Y siempre me he preguntado, bueno, soy de un país que tiene muchos años sin ejército y gracias a Dios sin procesos bélicos así, digamos, de la guerra bien ahí establecida. Pero pienso en los lugares donde la guerra es el común denominador, bueno, y ha sido de muchos años. Estas personas han tenido un factor de exposición a esa condición, no me lo imagino, o sea, ¿cómo sobreviven? Eso es una pregunta que me hago siempre, ¿cómo se adaptan? ¿Cómo logran sobrevivir ahí? Y la otra es, ¿cuáles patologías tienen estas personas? Que de hecho para ellos es un estrés crónico. Digo, Totalmente. o sea, pero ¿qué tanto se ha podido investigar las personas que viven en esos espacios de guerra? De hecho hay muchos datos al respecto de muchos casos importantes. Por ejemplo, solo para dar un ejemplo específico, el trastorno de estrés postraumático se ha estudiado muchísimo en soldados que vuelven a sus países después de participar en un evento bélico, ¿verdad? En una guerra. Entonces, por supuesto que la guerra genera un impacto importante en esos soldados, pero pensemos en las poblaciones, en las personas que lo sufren. De hecho, ahora mismo está sucediendo un evento, bueno, varios eventos lastimosamente, ¿verdad? Donde hay violencia extrema, donde hay guerra, pero uno muy conocido, evidentemente, esperemos que sea muy conocido lo que está pasando en Gaza, ¿verdad? Y es clarísimo, por ejemplo, en la niñez, más del 90% de los niños gazatíes tienen problemas de salud mental. Bien estudiado, bueno, bien estudiado en realidad es una forma de decirlo, porque las circunstancias en las que están viviendo estas personas no permite hacer estudios que uno diga bien estudiados. Y sin embargo, la evidencia es clara en cuanto a que estos niños, y solo por hablar de los niños, tienen serios problemas de salud mental. Las guerras son casos extremos. Ahora, una cuestión importante es que no tenemos que estar en guerra para sufrir eventos estresantes a nivel social. La inestabilidad social, la polarización, la violencia social, aun cuando no llegue a guerras, representa una forma de estrés Ujú, constante que claro, las personas percibimos y claro, que a lo largo del tiempo empieza a afectarnos. claro. Así Eh, que es claro eso, sí. y incluso estaba pensando en este tema cultural, digamos, que cualquiera de nosotros que está en Costa Rica, nos ha pasado que usted se le olvida, dejó su bolso en una silla y siente como el susto de, ¡Ah! Dejé el bolso, o sea, me lo van a robar. ¿Me entiendes? Que aquí ya eso lo tenemos como interiorizado, ¿verdad? Pareciera que para nosotros es como muy posible que eso pase. Me contaba una costarricense que fue a otro país, bueno, fue a una actividad de un congreso, por decir que en algún lugar de Europa, y ella dejó la cámara junto con algo más en el lugar del desayuno, y dice que ella hizo lo mismo, ¿verdad? Como, uy, mi cámara, y alguien le dijo, ¿por qué se preocupa? O sea, ahí va a estar cuando llegues. Eso me llamó mucho la atención porque no vivimos en zona de guerra, pero sí tenemos esa inseguridad que ya está interiorizada. Tenemos el susto de algo nos va a pasar. O sea, entonces estamos también ante
a una presencia de estrés crónico y por eso Total, situación social. total, sin duda. O sea, Ajá. vamos, por ejemplo, a lo que tiene que ver con el incremento en la inseguridad en los últimos años aquí en nuestro país. Las personas tenemos ya presente la posibilidad de eventos, digámosle, desagradables, por no decir horribles, ¿verdad? Y eso se va acumulando. Vamos, que uno no, de entrada no significa que, usted se preocupa porque le pueden disparar en la calle y eso ya lo enfermó de hoy para mañana. No es así. Son pequeñas alteraciones de su estado emocional, de su paz mental que van acumulándose y vienen de diferentes partes. Estas que estamos conversando, por ejemplo, para personas como nosotros, costarricenses, el estrés social está ahí, nos afecta, pero no es la principal fuente de estrés, como lo podríamos decir de las personas gazatíes, ¿verdad? En donde es evidente cuál es su principal fuente de estrés. Pero cada vez viene sumando más y cada vez viene incrementándose la intensidad de ese estrés social. Ahora, ¿cuáles son nuestras principales fuentes de estrés? Bueno, problemas familiares, problemas económicos, problemas con la pareja, problemas con los hijos. Eso es sumamente importante para personas que no viven en un ambiente sumamente inestable a nivel social. Todo eso que estamos hablando es para contextualizar la salud mental. Y en este caso, el porqué de la importancia de la salud mental. Ah, el otro día también decías, yo pensaría en la salud, no en la salud mental, pero sin embargo lo dicen con el énfasis en salud mental porque para que las personas veamos que es más allá del cuerpo físico, ¿verdad? Sí, Un poco la... hablamos de salud mental eh, en relación a aquello que afecta a nuestro cerebro y nuestras funciones mentales, funciones cognitivas, cuestiones emocionales. Pero a mí me gusta más hablar de salud porque en realidad nuestro cuerpo es uno solo. Lo que afecta a nuestro cerebro muy probablemente también está afectando a nuestro hígado o a nuestros pulmones o a nuestro corazón y viceversa. Lo que afecta a nuestros pulmones o a nuestros músculos, por poner ejemplos cualquiera, también está afectando a nuestro cerebro. Pero bueno, el punto es que sí estamos en un punto en donde hay que prestarle atención cada vez más al tema de la salud en general y de la salud mental en particular para enfrentar un problema que es cada vez más importante. De hecho, los datos de la caja nos lo demuestran sostenidamente a lo largo de la última década, que son los datos que yo conozco, ha habido un incremento importante en el número de casos de personas que van a la Caja Costarricense del Seguro Social por problemas de este tipo. Y ahí te pregunto entonces, ¿qué signos y síntomas son los que podemos ver en alguien que tenga una dolencia en su salud mental, o sea, o una falta de bienestar en su salud mental, o ya una enfermedad en su salud, pues mental sería entonces, ¿no? Bueno, Ujú. estar estresado, estresade, es muchas cosas y cada persona lo puede vivir de forma distinta. Por ejemplo, tenemos digamos, los síntomas que son más comunes. La preocupación persistente. A veces sabemos preocupación con respecto a qué específicamente, pero pasa que a veces estamos preocupados, preocupadas y no sabemos de dónde viene esa preocupación. Las personas estresadas empiezan a tener problemas de sueño, las personas estresadas empiezan o pueden tener problemas de irritabilidad, por ejemplo. Eh, Pueden tener problemas emocionales, bajones anímicos, ¿verdad? Usted ya no se siente bien emocionalmente, entre otro montón de cosas. Pero siempre es imposible decir que nuestro cuerpo es uno solo, lo que decía antes, y entonces el estrés se manifiesta también como dolores musculares, contracturas, por ejemplo, o problemas intestinales o digestivos. A algunas personas les da diarrea, a otras personas les da estreñimiento.
Hay personas que se enferman muy seguido con gripes o con alguna enfermedad que es transmisible por bacterias o por virus. ¿Por qué esto? Porque nuestro sistema inmune, la eficiencia de nuestro sistema inmune se ve reducida. Entonces, estar estresado implica todo eso y bastante más. Vemos que hay un montón de signos. Ahora, ese estrés puede empujar, decía antes, no causar, empujar el desarrollo de enfermedades como, por ejemplo, la depresión, donde las personas tienen un estado anímico por los suelos, literalmente, y además pierden la motivación hacia todo y se vuelven incapaces de disfrutar de estímulos que les han sido siempre positivos, que les han resultado placenteros. Entonces, claro, estas personas sienten que la vida no tiene demasiado sentido. O bien el trastorno de ansiedad, que es una exaltación emocional constante a lo largo de los días. Usted está preocupado, tenso, tensa, y no sabe con respecto a qué, pero eso reduce su funcionalidad. En el trabajo reduce o afecta negativamente sus relaciones con otras personas. Entonces hay un montón de síntomas, bueno, de signos primero, síntomas después, que nos dicen, ok, usted tiene ahora mismo un problema, es bueno que se preocupe por su salud. Y estaba pensando en, bueno, si lo analizamos desde el punto de vista de este sistema que requiere gente trabajando, y bueno, el capitalismo le hace falta a la gente en su lugar y atendiendo lo que tiene que atender y en las empresas y qué sé yo. Las dolencias físicas empezaron a ser un problema con las incapacidades que recordemos, ¿verdad? Que era terrible, que la gente se iba porque estaba muy enfermo. Eso que decía, gripes a repetición o cosas así. Pero ahora está interesante que la salud mental o las dolencias en la salud mental están también ya siendo un problema para el empleador, ¿no? ¿Verdad? Porque ahora sí, ¿cómo y ahí ya no sé cómo lo van a resolver, pero ¿cómo logras darle a una persona, a la persona que le duele la pierna, pues podrías darle una muleta, a la persona que no puede caminar, tal vez una silla de ruedas, pero ¿cómo haces con la dolencia emocional y que pueda funcionar en una empresa, pensemos? O sea, eso es un tema Totalmente. que ni siquiera no sé cómo lo estamos pensando para el futuro, Totalmente. ¿verdad? De hecho, esto Ujú. es tan así como usted lo dice, que por ejemplo, la depresión, para hablar de una enfermedad que está relacionada con el estrés, ya es una de las principales causas de incapacidad a nivel mundial. Y la Organización Mundial de la Salud proyecta que de aquí al 2030 va a ser la principal causa de incapacidad, la depresión. Y a la par de la depresión va, por ejemplo, el trastorno de ansiedad. Y justamente la funcionalidad de las personas se ve reducida significativamente. Así que el esfuerzo, parte del esfuerzo que tenemos que realizar es concientizarnos, primero cada uno y cada uno de nosotros, luego el sistema y por supuesto a las personas que son dueños, dueñas o que manejan empresas para que le den el valor que tienen estas problemáticas, ¿verdad? Y que sepan además el impacto que van a recibir sus empresas o sus instituciones o lo que sea. Ujú, claro. Y entonces ahí, como ya estamos convencidas y convencidos de la importancia de la salud mental y de la dolencia Ojalá, mental, ojalá. nace, entonces, salta ahora mi pregunta, ¿cómo nace el concepto enriquecimiento ambiental? Y, o sea, ¿quién lo empezó a trabajar y por qué pareciera ser una solución? Bueno, antes de entrar a la pregunta o de responder la pregunta, quiero referirme a las estrategias que existen para enfrentar estas problemáticas, que no son muchas, por cierto. Quizás la primera que tenemos que mencionar es la psicoterapia, ¿verdad? La terapia psicológica, que es fundamental.
una persona que tiene problemas de estrés, no digamos psicopatología, ¿verdad? No digamos todavía una enfermedad, sino que tiene problemas de estrés, que tiene problemas de salud mental en cuanto a que está un poco bajoneado o bajoneada, el ánimo por debajo, está poco motivado o motivada, etcétera, ¿verdad? Eh, a través de la psicología, del tratamiento psicológico, puede primero que todo, identificar de dónde vienen esos problemas y luego aprender una serie de estrategias que le van a ser de gran ayuda para enfrentar estas problemáticas, sin duda. Ahí, ciertamente, tenemos un problemita y es que el tratamiento psicológico es un proceso largo, requiere de muchas sesiones, a veces de muchos meses, a veces de años, y eso hace que se vuelva caro y no todas las personas pueden pagarlo, pueden acceder a ese tipo Acceder, de... sí, el Claro. sistema no está alcanzando, ya lo No, el estamos más sistema que demostrado. costarricense no No alcanza y en la alcanza. mayoría de países no hay un sistema lo suficientemente eficiente que lo aborde. Entonces tenemos un gran problema por ahí. Luego están las pastillas, están los fármacos, ¿verdad? Que están muy orientados ya a la psicopatología, es decir, a la persona diagnosticada con depresión, a la persona diagnosticada con ansiedad. Pero los fármacos tienen también sus problemas. Primero, que no son demasiado eficientes. La eficiencia anda alrededor de un 20%. Esto lo que significa es que solamente el 20%, bueno, ese dato es específico para depresión, pero para ansiedad, por ejemplo, es un poco más alto. Pero aún así hablamos de una eficiencia reducida. No todas las personas van a verse favorecidas o van a verse ayudadas por el uso de fármacos. Pero Y, entonces estás diciendo que 20 personas de las 100 que toman son ajá, las que se están viendo favorecidas. favorecidas, ajá, Está exacto. demasiado bajo. Bajísimo, Sí, bajísimo. claro. Pero desde el punto de vista farmacológico, eso es lo que hay. Entonces, la recomendación es, si usted está ya con un problema que es clínico, ¿verdad? Si ya usted tiene una depresión diagnosticada, por supuesto, el uso de fármacos es necesario. No se sabe si esa persona va a verse favorecida o no, pero es lo que hay. Toca, ¿verdad? La gente generalmente quiere una pastilla para todo y resulta que no hay una pastilla para todo y no hay una pastilla que nos libre de los problemas del estrés. No existe. Entonces, ahí hay un elemento a tomar en cuenta, ¿verdad? Si usted está enfermo y recibe tratamiento farmacológico, úselo. Se- Tenemos que saber que la eficiencia es reducida, pero bueno, es lo que hay. Entonces ya tenemos dos elementos, ¿verdad? Ahí importantes, la psicoterapia y el tratamiento farmacológico, con estas limitaciones a las que me refiero, ¿verdad? También habría que hablar en el tratamiento farmacológico los efectos secundarios, que son muchos, más dependiendo del fármaco, ¿verdad? Entonces ahí viene otra cosa. Pues bien, desde las neurociencias, nosotros estamos eh, promoviendo esto que se llama el enriquecimiento ambiental, que de nuevo, no es nada nuevo. Cuando lo defina, las personas van a decir, ah, eso yo lo sabía. Bueno, sí, y qué dicha, pero nosotros lo que hacemos es aportar, o hemos estado, y digo nosotros, mi grupo, pero también un montón de grupos alrededor del mundo, aportando información que permite asegurar, sin ningún temor a equivocarnos, que ese es un camino eficiente, adecuado para una buena salud mental. Entonces, ¿qué es el enriquecimiento Y cuando ambiental? hablamos de eficiencias, porque es más del 20%. Es más del 20%. Ok, ok. Si lo incorporamos como hábito. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, ¿qué es el enriquecimiento ambiental? Simple y sencillamente la incorporación a la vida de, ojo qué sencillo y qué difícil a la vez, de ejercicio, contacto social positivo y lo que nosotros llamamos estimulación sensoriomotora, que es un nombre complicado para, a fin de cuentas, una serie de estímulos que activan nuestros sentidos, que activan nuestra actividad motora, que implican reto cognitivo. ¿Como cuáles? Como la música, como simplemente escuchar música, como el contacto con la naturaleza,
como la lectura por placer, como la meditación. Estos y otros estímulos conforman esto que llamamos estimulación sensoriomotora. Entonces, la adquisición con, Tocarse, tocarse está ahí. es parte Acariciarse, es abrazar, es parte de lo que parte de, llamamos ok. contacto social Contacto positivo. social. Ah, ok, ese es en el otro, no es en Ajá. el sensorio motor, ok. No, es parte del contacto social. Aunque uno podría incluirlo en el sensoriomotor, porque es activación sensorial, sin duda, ¿verdad? Pero entra en esta categoría del contacto social positivo. Entonces, para resumir, ¿qué es el enriquecimiento ambiental? Adquirir como hábitos el ejercicio, tratar de cultivar los afectos, el contacto con otras personas que sea positivo, los vínculos, cultivar todo eso y además realizar actividades que tienen un efecto positivo en nuestro cerebro. Esas tres cosas tienen un poder enorme para cambiar nuestra fisiología, para cambiar la forma en la que funciona nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Y eso, la evidencia detrás de esa afirmación es tanta que, de nuevo, no hay ningún temor a la hora de hacerla. Eso nos va a ayudar. ¿Cuál es el único requisito? Que sea un hábito, que esté presente de forma constante cada uno de estos elementos en nuestras vidas para siempre. Entonces, no es una opción que yo diga, bueno, yo pues me llevo bienísimo con la gente y hablo y todo, pero ay, hacer ejercicio, qué horror, eso no me... Entonces, con solo hablar con la gente podría ser mejor. Pero Podría, sería solo uno de los tres componentes. podría. Vamos a Ajá. ver, el tema de las personas que nos rodean es importante por dos motivos. Primero, porque la mayoría de nuestras fuentes de estrés vienen de las otras personas, ¿verdad? De nuestras relaciones de pareja, de nuestras relaciones familiares, de nuestras relaciones en nuestros sitios de trabajo. Las otras personas son buena parte del estrés. Entonces, en buena medida uno, si pudiera, debería eliminar relaciones que no son positivas y que más bien son, yo utilizo una palabra que no existe en la RAE, pero explica bien, enfermante. Son estímulos que nos enferman. Ok, Ok, ok. De pero tanto usarla, ahorita la van a incluir. ojalá. Pero el tema pasa no solo por eliminar relaciones negativas, sino cultivar las positivas. Primero que todo, cultivar los afectos, es decir, cultivar todas aquellas relaciones que tienen un alto valor emocional para uno. Los amigos cercanos pueden serlo, la pareja puede serlo, la familia puede serlo. Pero evidencia más reciente nos dice también que cultivar todo tipo de relación, aún con personas desconocidas, eh, tiene un efecto positivo porque justamente reduce el estrés y al reducir el estrés es un factor protector. Los tres elementos del enriquecimiento ambiental al que me refería antes, ese es el efecto que tienen. Primero que todo, reducen el estrés y entonces nos protegen. Pero además generan otros cambios en nuestro cerebro que son positivos. Entonces ganamos en varias aristas. Que si no nos exponemos a esos elementos, no se van a dar. O sea, reducir el estrés podría ser, pienso, en mi caso, me acostaría en una hamaca y ¿Okay? me quedo ahí, o sea, no tengo contacto con nadie en ese momento, pero estoy reduciendo el estrés. Sin Claro, embargo, me estaría perdiendo de otros elementos que mi cerebrito se estarían desarrollando si estuviera hablando con otra persona. Digo, pues eso, sí, más o se suman menos. las cosas, se Se suman. suman las cosas. O sea, también Ok. el ejemplo este que usted da de una hamaca, Ajá, ese es ajá. un espacio de relajación, sin duda. Entonces, necesitamos esos espacios para autorregularnos, para reducir los niveles diarios de excitación emocional. Así que si usted tuviera el chance todos los días de llegar y acostarse en una hamaca, cerrar los ojos, que eso está muy cercano a la experiencia de la meditación, por ejemplo, que es sumamente enriquecedora. Pero bueno, esos espacios pequeñitos o cortitos, o no tan cortitos, no tienen que ser cortos,
son necesarios, pero a la par de eso hay otro montón de cosas que nos ayudan de maneras diferentes. Aquí el asunto es escoger, ojalá, formas variables de enriquecerse y que podamos incorporar a nuestras vidas porque nos resultan atractivas, nos resultan llamativas. Hacer que el espacio físico donde estemos tenga colores, iluminación, plantas, eso es también enriquecimiento. Eso reduce, eso relaja y reduce los niveles del estrés. Ahora, por supuesto, ahí tenemos un factor que es individual. A una persona que le gustan muchísimo las plantas o que le gustan ciertos colores y le pone atención a esos elementos, para esa persona ese espacio físico que cumpla con esas características va a ser tremendamente relajante. Si hay una persona que no le presta tanta atención a esos elementos, el efecto no va a ser tanto, pero siempre puede haber un beneficio. El tema de tener plantas, lo verde, lo que nosotros llamamos el factor verde, que también uno puede incluir el factor azul, todo lo que representa espacios de agua como el mar, como los ríos, como las quebradas, etcétera. Eso también es naturaleza y es relajante. El factor verde y el factor azul eh, son una forma de volver a nuestro yo humano, más humano, que es el que está cercano a la naturaleza. Y reduce los niveles de estrés en cuestión de nada. Hay un montón de experimentos en donde ponen a las personas a caminar por espacios verdes, parques con muchos árboles, y en cuestión de 20 minutos hay una disminución significativa de los niveles del cortisol. Y ojo, en personas que no estaban estresadas. Que ¿esas mediciones se harían en sangre? ¿O cómo? Se Bueno, hacen yo sé que el cortisol se hace en saliva, y en sangre pero también. en sangre también, ok. De hecho, se Pensando en hace en que, sangre, en saliva y en cabello. y en cabello, ok. Entonces, falso o verdadero, y entonces ahí más o menos se justifica la respuesta. ¿Ok? Salir a caminar 20 minutos cambia la condición que nuestro cerebro, no, pensando en el Totalmente, cerebro, porque ahorita sí lo cambia totalmente, totalmente. totalmente. Caminatas de 20 minutos llevan a, bueno, primero que todo, tienen un efecto relajante. Eso significa disminución de los niveles de cortisol y de las otras hormonas que mencionamos antes, pero de las que no hablamos demasiado. Pero, por ejemplo, se ha visto que las caminatas cortas, 20, 30, 40 minutos, llevan a la liberación de una proteína que es, bueno, voy a decir el nombre, pero el nombre no me interesa tanto que se recuerde. Factor neurotrófico derivado del cerebro. Esta es una proteína que tiene un montón de funciones positivas. El ejercicio, por ejemplo, hace que se libere de forma casi que inmediata. Pero las caminatas de 20, 30, 40 minutos hacen que se libere también. Y eso significa que fisiológicamente ese estímulo, esa caminata, va a tener un efecto positivo, ya no solo para el control del estrés, sino para otras funciones como por ejemplo el aprendizaje, como por ejemplo la memoria, como por ejemplo la regulación emocional. Entonces, el beneficio es muy amplio. Ok, caminar en una caminadora del gimnasio podría ser Es, equiparable. Es igual, es no, equiparable aunque no y estoy yendo a los árboles y... es Ok, equiparable y de hecho buena parte de los estudios se hacen en caminadoras. Entonces está comprobado que las caminadoras tienen este efecto. Sin embargo, el salir a caminar en un espacio ojalá natural y acompañado por otras personas. Claro, aquí viene de nuevo lo individual. Hay gente a la que le gusta, por ejemplo, sí, salir a caminar o a solo, correr sí, sola, ajá, ajá, escuchar música o escuchar su ajá, podcast o lo que sea. ajá, Eso está muy bien, todo eso está muy bien. Pero ajá, salir a caminar en un espacio natural y con otras personas, ojo el efecto que tiene, porque tiene primero la actividad física, la sí, caminata. Segundo, sí, el contacto social positivo va con otras sí, personas. Y sí, luego un elemento de estimulación sensoriomotora, el factor verde. sí. Eso es buenísimo para la salud mental. Sí. Entonces,
En algún momento, cuando llegan a la oficina de salud, que es donde yo trabajo aquí en la U, las personas me dicen, es que a mí caminar sí me gusta, pero a mí no se me sube la frecuencia cardíaca, digamos, como que ya tienen una condición X, que ya subir la cuestita para ir al Tremedal ya no les genera gran conflicto. Yo le dije, Ajá, bueno, se supone que cuando hablamos de aeróbico, los educadores físicos hablan de que hay un umbral aeróbico donde uno debería mantener una frecuencia entre 130 y 150, qué sé yo. Pero yo le dije, igual, aunque sea ir a ver tiendas, te va a ayudar porque te estás moviendo. Ahora, no te va a ayudar a quemar tal vez grasa corporal porque no estás llegando a niveles altos de frecuencia cardíaca, pero siempre va a ser positivo. Yo entonces estaba en lo correcto. está en lo correcto. Ahí hay que separar algunos elementos. Normalmente cuando hablamos de ejercicio, muchas personas piensan, primero que todo, en quemar grasa porque hay que bajar de peso, ¿verdad? Para eso se requiere de cierta intensidad y de cierta frecuencia y de cierto tiempo de ejercicio. Ahora, hay otras personas que hablan del ejercicio desde la perspectiva del crecimiento muscular, que quieren que sus músculos se desarrollen. Eso tiene otras implicaciones, otros requerimientos. Pero desde la perspectiva de la salud mental, cierto, esas dos actividades que van dirigidas a quemar grasa tienen un efecto positivo para la salud mental. Y si uno hace ejercicio de resistencia para incrementar la masa muscular, eso también. Pero el punto es que lo que necesitamos es estimular nuestros músculos en cierta medida para que se genere toda esta respuesta fisiológica que facilita la producción de ciertas sustancias en nuestro cerebro. Y desde esa perspectiva, simplemente caminar, aun cuando no lleguemos a sudar demasiado o a que la frecuencia cardíaca se incremente demasiado, simplemente caminar es muy positivo. De hecho, muchos de estos estudios se han hecho con personas adultas mayores que no pueden alcanzar, bueno, sí pueden, por supuesto, si están entrenadas, y ojalá que todos nos entrenemos para llegar a esa edad así, pero en donde la intensidad, la fuerza del estímulo no es tan alta y aún así los efectos son medibles, son identificables. Por ejemplo, esto de la producción del BDNF, que es la proteína de la que hablaba antes, eso se genera con una caminatita de 20, 30 minutos. Entonces, no es necesario llegar a esos niveles, aunque el ejercicio aeróbico es importantísimo para nuestra Claro. salud, así que si podemos llegar, eso está muy bien. Excelente. Falso, verdadero y justifique su respuesta. Ok. Tener plantas dentro de la casa también afecta positivamente la salud mental. Sí, sí, yo creo que eso, vamos a ver, no hay, o hasta donde yo conozco, no hay estudios en esa dirección, entonces no lo podría asegurar con datos, o por lo menos que yo conozca trabajos que lo puedan afirmar. Sin embargo, el tema de la jardinería, el tema de cuidar las plantas, el tema de aplicarse en este tipo de eso, de actividades, ha demostrado ser sumamente placentero para las personas que lo hacen, relajante y entonces se considera un estímulo enriquecedor. De hecho, es una de las cosas que se recomiendan. Si usted tiene un jardín, éntrele a su jardín, Ujú, trabájelo, ujú. cuide las matas. Y posiblemente el tema de las texturas, tocar, Esa estamos en el punto es este de parte lo de lo mismo. sensoro, de lo Ajá, exactamente, entonces va sensorial. por ahí. Claro, Así que uno podría decir que si usted tiene matas en su casa, las cuida con frecuencia, todo esto es positivo. Así que todo claro, suma, de nuevo, son claro. cositas que por sí solas, vamos a decirlo así, por sí solas quizás no tienen un efecto demasiado grande o el efecto que podría estar no es notable, pero cuando las combinamos, ese efecto se va haciendo cada vez mayor y entonces ahí es donde viene Se la mejora. potencian Se entonces entre potencia, todos. Ok, exactamente. Y esa es la palabra que usamos técnicamente, se potencian las funciones cerebrales. perfecto. Aprender un instrumento musical, aunque me estrese aprendiendo, eso es positivo para mi cerebro. Es positivísimo, es positivísimo. Eh, ese estrés no es un estrés dañino,
De hecho, quizás tendríamos que decir que cuando hablamos del estrés, generalmente nos referimos a formas de estrés que tienen un efecto negativo en nuestra salud, porque eso es lo que ha llamado más nuestra atención. Por ejemplo, bueno, eso tiene un nombre, es distrés. ¿Ok? Pero resulta que existen formas de estrés que tienen un efecto positivo. Estrés que no es tan intenso, que no es prolongado y que yo puedo controlar y además puedo predecir y yo puedo decir, bueno, hasta aquí. Por ejemplo, el ejercicio es una forma de ese tipo de estrés y ese estrés se llama eustrés. Estrés positivo, eustrés, y estrés negativo, distrés. Entonces, por ejemplo, el estrés que sentimos cuando vamos a empezar a tocar la guitarra, ¿verdad? Y eso implica una serie de prácticas que al principio uno no puede, ¿verdad? Al acomodar los dedos para hacer los acordes y no le sale y no le sale. Y eso es estresante, por supuesto, pero es un estrés que es de baja intensidad, que no se mantiene a largo plazo y que además yo puedo controlar en cuanto a que conforme voy aprendiendo, eso se va eliminando. Y en todo caso, si en este momento me siento muy estresado, digo, hoy no practico más, me voy. Es un estrés positivo. Lo puedes quitar a Exacto, voluntad. Ok, a exacto. voluntad. En el Ok. momento en que usted aprende, de hecho, ese aprendizaje implica una buena cantidad de cambios cerebrales. Me imagino que usted habrá escuchado cómo los niños que tocan instrumentos tienen ciertas regiones de su cerebro muy bien desarrolladas y ciertas habilidades cognitivas muy bien desarrolladas. De hecho, tocar un Sí. instrumento lleva a el cambio en la expresión de un montón de nuestros genes. Vean qué poderoso el estímulo. Imagínate la expresión de los genes, Ajá, hasta ahí exacto. repercute. Entonces, Wow. hacerlo representa una forma de enriquecimiento que es muy disfrutable con el paso del tiempo, ya cuando uno logra tocar la canción, ir a otras canciones, es sumamente disfrutable y entonces como herramienta para combatir los efectos negativos del estrés malo, Ajá. es sumamente eficiente. Ajá. Ok. Entonces, ir al gimnasio, aunque incluya levantar algo pesado y que te vaya a doler el cuerpo y etcétera, tiene, porque yo imagino, el cortisol va a estar ante situaciones que son amenazantes, pero también se requerirá para hacer fuerzas y esas cuestiones ahí tienen que aparecer también, Aparece. ¿verdad? Pero viene con otra intención. Entonces, Exactamente. estamos en el gimnasio llenos de cortisol, pero es un cortisol de distrés, digo, de eustrés y no de distrés. Exactamente. Cada vez que hacemos ejercicio se produce cortisol, Ajá, porque el ejercicio es estresante. Cualquiera que lo haga ajá, se da cuenta, a uno le duelen los músculos, usted ajá, se ok, cansa, todo ok, sudado, la incomodidad. Es ok. estresante. Pero un estrés que tiene esas características que decíamos antes, eso significa que la liberación de cortisol no va a ser tan grande como cuando estamos ante una situación de violencia o cuando estamos ante una enfermedad o un dolor muy grande, que son formas de estrés que implican una liberación enorme de cortisol. Claro, Entonces, claro. lo que pasa además es que con el paso del tiempo nos vamos acostumbrando. Y entonces, esa respuesta de cortisol que tiene que ocurrir porque es un estresor, es un agente estresante, va reduciéndose y reduciéndose. Siempre va a generarse, tiene que generarse, Ujú, ujú. pero se va Ok, reduciendo, con la ventaja adicional de que esa reducción aplica para todo lo demás. Entonces, cuando yo vaya en la calle y choque, por ejemplo, si he hecho ejercicio a lo largo de un periodo de tiempo, la liberación de cortisol ocurre porque es una situación estresante, pero ya no va a ser tan alta como si lo hubiera ocurrido a una persona que no hacía ejercicio. Y ahí es donde está el beneficio. oh, muy interesante. Muy interesante porque lo que estoy notando es que hay como un entrenamiento y podemos Es entrenarnos al manejo exactamente, de. ese es un entrenamiento que en este Ajá, caso es fisiológico. La persona no se da cuenta que está no, claro, entrenando para claro, responder mejor al estrés, pero su claro, fisiología se está modificando de forma que pueda responder mejor al estrés. Entonces es un claro. entrenamiento del que yo no soy consciente, pero que está ocurriendo. Claro, porque interesante, ahorita que lo mencionas, una vez escuché a una persona que dijo, yo empecé a ir a hacer yoga, aunque no me gustaba porque ella creía que era muy lento, no sé, pero empezó a hacer yoga y empezó a sentirse más tranquila.
Y tanto es así que no peleaba tanto en el trabajo. Entonces ella dijo, seguro que eso me está ayudando. sin Definitivamente duda, era un entrenamiento sin duda. a sostener una postura, a aguantar una molestia. Entonces también la entrenó a aguantar eso, la Sin duda. cotidianidad, Ahora, el trabajo. con el yoga ocurrió esto que estamos diciendo, pero el yoga tiene algunos elementos adicionales. Hay también un ejercicio psicológico que es relevante, ¿verdad? Y de paciencia y de respiración y de Sí, meditación incluso, y eso sin sí. duda también está involucrado en esa mejoría. Claro, incluso si nos vamos al yoga restaurativo, que no es ni Claro. siquiera ya para trabajo tan fuerte, sino para alivio, para estirar ciertas Ajá. zonas, con más razón va a tener, va Exacto. a potenciar. Qué montón de cosas que podemos hacer, ¿verdad? Al final de Y cuentas, sí hay vea muchas usted qué cosas que podemos bonita. hacer. Cosas que son y que Sí, están al alcance de nuestras manos. sí, sí, Porque, por ejemplo, hablamos de ejercicios, pero ojo que hablamos de caminatas. sí. Ojo que Ujú. hablamos, no necesariamente las personas tienen que ir a correr una maratón y tener que comprarse las tenis para la Eso, maratón, no eso. tienen que ir al gimnasio y pagar el gimnasio. Son Ujú. cositas que pueden hacerse en el corredor de la casa, en un Eso. espacio de 2 por 2 metros. Hasta Ujú, sin tenis podemos ujú, hacer todo el ejercicio que nuestro cuerpo necesita. ujú, Lo de ujú, tocar un instrumento, bueno, pues se requiere el instrumento, pero hay algunos instrumentos que son muy accesibles. Ahora, ujú, uno podría no querer tocar el instrumento y simplemente escuchar música con ujú, experiencias inmersivas. La ujú, música es un estímulo ujú, sumamente ujú. relajante, un estímulo sumamente placentero que tiene, de nuevo, todo lo que ya dijimos, reduce el estrés, pero además genera cambios en nuestro cerebro que son muy positivos. En un Ujú. momento, en este momento de la historia, en donde todos por nuestros teléfonos tenemos acceso a casi toda la música que hay. Usted puede Claro. escuchar la música que le gusta, pero ojo a la recomendación, en experiencias inmersivas. Es decir, Ujú. usted tiene que sentarse en el mejor, bueno, digo sentarse, puede no estar sentado, pero Recostado. escuchar, Sí. tiene que escuchar, Ajá. Ok. tiene que disfrutar eso que le gusta. Si la música es bailable o tiene un ritmo que le permite movimiento, muévase porque eso le ayuda también Ujú, y cuesta poco o ujú, nada. ujú. Excelente. Y falso verdadero y justifíquela. Eso Ok. existe. Falso verdadero y justifique la respuesta. Sí, sí, claro. Dormir poco aumenta el riesgo de ansiedad. Totalmente cierto. Ok, ok. Totalmente cierto. De hecho, necesitamos una cantidad de horas de sueño que varía dependiendo de las edades, ¿verdad? Los niños pequeños tienen que dormir 12, 13, hasta 15 horas. Los adolescentes deberían de dormir entre 10 o 12 horas. Nosotros, personas adultas, deberíamos de dormir alrededor, o sea, un mínimo de 7 horas y entre 7 y 9 es como lo saludable. ¿Qué pasa cuando no dormimos? Bueno, eso en sí mismo es un agente estresante poderosísimo, ¿verdad? Wow, claro, Entonces, no claro. poder dormir implica incremento en los niveles de cortisol y todo lo que ya conversamos, que no voy a repetir. Sí, Eso nos daña nuestras funciones cerebrales y con el paso del tiempo reduce significativamente nuestra funcionalidad. Y con el paso del tiempo me refiero a un tiempo relativamente corto. Una persona que no duerma 3 días seguidos, y por no dormir me refiero a que duerma muy poco, después de esos 3 días, el primer día uno lo tolera más o menos bien, el segundo día usted ya tiene problemas, pero ya el tercer día sus funciones están disminuidas. Así que es sumamente claro, problemático para la salud. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Bueno, esto que les decía, reducción de funciones, viene también la irritabilidad, viene la ansiedad, por supuesto, una persona que no puede dormir está ansiosa, sin duda. claro. Y entonces ahí se van acumulando cosas. Y ahí hacemos una crítica a los sistemas laborales que obligan, digo obligan, o sea, yo, mm, pues mis respetos a las colegas que pasan el turno de la noche con los pacientes y la gente que está en los hospitales, yo digo, bueno, sí es una necesidad, pero qué insano es ese
horario. Y eso tiene sin duda consecuencias para Consecuencias, claro. la salud de las personas. Por Ah, supuesto, si esas personas tienen el chance de llegar a sus casas y descansar y todo, ¿verdad? Descansar durmiendo las 7, 8, 9 horas, aunque sea de ujú, día, ujú, eso va a reducir significativamente los efectos de esas ujú, trasnochadas tan tremendas. ujú. Pero alterar el ciclo de sueño a la larga tiene También, un consecuencias, efecto, sí. claro. Y algo interesante con el tema del sueño es lo de al inicio, pensemos en la primera vez que usted durmió muy poco y el otro día le dolió la cabeza, tuvo náusea, no sé qué, y conforme pasa el tiempo que se expuso a no dormir, se le quitaron los síntomas. Entonces la gente dice, es que yo ya me acostumbré a dormir poco. Eh, el por qué se le quitaron los síntomas, porque sería excelente si todas las veces nos sintiéramos igual de mal, la gente dormiría, obligado, digamos, pero hay un tema de esa adaptación que hacemos posiblemente para sobrevivir, pero Hay una adaptación hay, porque como ajá, decía al principio, ¿verdad? Los niños pequeños duermen una gran cantidad de horas, ujú, ujú, ¿verdad? Los adolescentes requieren de dormir de una cantidad de horas que no es la misma que nosotros personas adultas. claro, Y conforme pasa el tiempo, hay una reducción en el sueño que involucra varias cosas. Primero, un cambio asociado con la edad del sistema regulador del sueño. Las personas adultas mayores duermen bastante menos que una sí, persona, digamos, de 40 o 50 años. ujú, Y eso lo ujú, vamos viendo. Y el problema es más grave en mujeres que en hombres, pero se presentan los dos sexos. Entonces, hay una ujú, disminución que es, digamos, propia de la edad. ujú. Ahora, eso sumado al hecho de que hay un incremento en las fuentes de estrés, que uno de los principales efectos del estrés es la reducción del sueño, ¿verdad? Sí, Ahí ya ajá. tenemos un elemento. Ahí se vuelve algo cíclico, entonces es un efecto y aparece Exactamente. el otro y Y sigue cada estando vez ahí, surgen cosas que son, por ejemplo, la exposición a pantallas, ¿verdad? Una de las claro, recomendaciones para conciliar el sueño de mejor forma es, primero, no tener celulares o pantallas en el cuarto, pero no exponerse a una pantalla al menos media hora antes de acostarse. Y ese al menos en realidad debería de ser mayor, ¿verdad? Pero sí, al menos media hora. Y hay mucha gente que se va a acostar y que ya en la cama con la luz apagada está con un ajá, teléfono ajá. celular porque dice, esta es mi hora de ponerme a una. Y esa persona podría tener serios problemas después para conciliar el Claro, sueño, porque la luz de la pantalla sí. altera su sistema cerebral de regulación del sueño y empieza a tener problemas. Ujú. Mi área, ya usted sabe que es la obstetricia, la sexología, el área de la salud femenina, y ahora sí, el temazo de las mujeres en climaterio y menopausia. Reducción del sueño, aumenta la irritabilidad, casi que todo eso, pero dentro de lo que es lo normal de un cambio en el ciclo hormonal. Ajá, Entonces, con mucho más razón vamos a tener sintomatología de salud mental en mujeres en proceso de climaterio y menopausia. Y entonces, ¿qué hacemos? O sea, esas jóvenes tienen con más razón que implementar todo esto que nos has dicho de los tres exactamente. componentes. Ujú, Exactamente. Bueno, lo que usted dice, ¿verdad? Los cambios hormonales que vienen con la edad, que son tremendamente mayores en mujeres que en hombres, pasan en hombres también, sin duda, pero el tema, como usted lo menciona bien, en mujeres implica una, un cambio casi que fundamental, ¿verdad? En la vida de las personas. Si a eso le sumamos los problemas de estrés, eso es una bomba de tiempo. Y quizás por eso es que, bueno, primero, sin hablar de la edad, buena parte de los trastornos mentales se presentan más en mujeres que en hombres. No todos, ujú. Claro, pero los más frecuentes son más en claro, mujeres que en hombres. ok. Y si le sumamos estos cambios asociados con la edad, entonces, por supuesto, la problemática hace que nos den escalofríos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Y Y exactamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? La sí, respuesta la tenemos en esto que estamos conversando. No podemos detener esos cambios, son parte del ajá, ciclo natural.
Eso no se Ajá, puede hacer. ¿Qué es ajá. lo que hay que hacer? Reducir los efectos del estrés. Ujú, Y ujú, ojalá reducir los efectos del estrés desde que somos jóvenes. ujú, Bueno, o ujú. desde que fuimos jóvenes, ¿verdad? Porque Empecemos a hacer ya algo, digamos. ajá, exacto. Para las personas que están en sus 15, Sí, en sus sí, 20, en sus 30, sí. invertir en una reducción del estrés y de todo lo que conlleva eso es invertir en su salud inmediata, sin Ujú, duda, en su ujú, bienestar inmediato, pero además incrementar la probabilidad de que su envejecimiento natural sea mucho más ujú. saludable. Si Ajá. yo hoy tengo problemas de estrés con 50 años y empiezo a hacer ejercicio y a incorporar estos hábitos de los que hablamos antes, eso me va a ayudar sin duda. Pero si ya tenía esos hábitos desde que tenía 40, desde que tenía 30 o a lo largo de toda mi vida, entonces Ujú, mi ujú, cuerpo va a estar adaptado para resistir mejor a ujú, los procesos de ujú, estrés. Entonces, ujú, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuidarnos sin duda, promover el cuido en las personas ujú, jóvenes para que cuando lleguen a la edad de los cambios hormonales y asociados con la edad, esos cambios no le afecten tanto. Y a las personas ujú, que ya estamos experimentando esos cambios, bueno, saber que nunca es tarde y que este es el camino. Porque es que, ujú. ojo, no hay otro camino. No Muy hay otra bien. forma Qué de bonito que ya encontramos el camino, porque eso es muy ese. importante. Una cosa que hay Ajá, que decir, sí, es que esto no es que nos haga inmunes a los efectos claro. del estrés. Por Ujú, supuesto que no. Significa que ese estrés nos va a dañar menos y que reducimos las probabilidades de enfermarnos por eso. Pero ujú, no nos hace inmunes. Bueno, ujú, dependiendo ujú. de los niveles de estrés que usted tenga que sobrellevar, no hay nada que le proteja, ¿verdad? Eso es una cuestión que hay que saber. Pero aún así, la inversión es en bienestar. Usted se siente mejor, usted se siente bien, usted se siente más contento, contenta, y entonces su vida vale más la pena de ser vivida. Y Hermoso y poderoso eso. sí, y al final agregaría otros componentes. El tema del conocimiento de las razones por las cuales vivimos o pensamos como vivimos. En el tema de las mujeres, y es algo que yo insisto mucho cuando hablo con los grupos de mujeres, es que estamos en una sociedad que no alaba ni tiene en una como vitrina la feminidad. No, o sea, estamos en una sociedad donde el patriarcado ha puesto los tintes de lo que esperaba que fuera lo femenino y no era lo más ensalzado. O sea, estamos en esa realidad. Además de eso, esperar que alguien venga a reconocérmelo posiblemente va a durar un poco más de tiempo, parece que como 100 años más, para que haya un poquito de equilibrio entre los dos géneros. Estamos por ahí interesante que hay que entender el contexto donde estamos, entender lo social de donde estamos, lo religioso de donde estamos, de todo, y al final la respuesta no está afuera, porque de afuera no va a venir el que me diga que tanto que me quieren y tanto que me valoran, al final va a venir de mí para afuera, de mí Eso para es mí, porque no va a venir desde interesantísimo. afuera. Ajá. Eso es interesantísimo e importantísimo. Cuando hablamos del estrés, siempre pensamos de lo que viene de afuera y me afecta a mí. Es decir, hay un problema laboral, esto significa que tengo problemas con mi jefe, es decir, mi jefe me estresa a mí. Hay un problema de pareja, eso generalmente lo vemos como, ok, mi pareja me está estresando. Pero resulta que en buena medida, muchísimos casos, yo soy mi propio generador de estrés y el generador de estrés de las personas que me rodean. Y eso es algo que hay que ver. Por supuesto, esto se liga de manera perfecta con eso que usted está diciendo. ¿Cómo respondemos al estrés? Tiene que ver con, o a qué le asignamos incluso el valor de algo estresante, tiene que ver con cómo nos desenvolvemos en nuestros grupos sociales, que básicamente son nuestros ambientes. Entonces, por ejemplo, una persona, ¿verdad? Una mujer, y para retomar esto que usted estaba hablando de las presiones y la feminidad y todo, que ahora, valga la pena decir, está empezando a trasladarse también a los hombres en relación con, por ejemplo, temas de apariencia y esto. Ok. Pero, Hay un peso ahí en el tema por de ejemplo, lo estético. viene el asunto de, empiezan a salir las canas, ¿verdad? Empiezan a salir las arrugas.
Si usted no se educa para sobrellevar sus cambios en ese ambiente que le va a ser de por sí adverso, van a venir los señalamientos, mira, tiene canas, mira, tiene arrugas. Una persona educada en esa va a decir, sí, las tengo porque es parte de mi proceso natural de envejecimiento. A todas las personas nos pasa, todo bien con Claro. ello. Y eso no le Ajá. representa un estrés. Una persona que esté educada para complacer la mirada ajena, en el Ajá. momento en que eso empieza a aparecer, representa una fuente tremenda Ujú, de estrés, ¿verdad? Y eso solo para ujú, dar un ejemplo de cómo ujú, nuestro yo subjetivo ujú, determina en buena medida qué es lo que nos estresa, cómo reaccionamos a lo que nos estresa. A veces nos estresan cosas que no son factores estresantes, pero nosotros les damos ese valor, ujú, ¿verdad? Pasó una persona y no me dijo buenos días, ujú, ujú. y tal vez fue que ni me vio, Ajá. pero yo empiezo, seguro es que le caigo mal, no, es que esta persona me odia, y entonces yo Ajá. empiezo a darle un valor estresante a una situación que quizás no lo era. El yo Sí. subjetivo siempre es fundamental, pero Y hay un como yo usted, subjetivo muy, muy agresivo. Hay otros no tanto, totalmente. ¿verdad? Totalmente. Y ese Ajá. yo subjetivo se crea en buena medida por las interacciones sociales, como lo que usted venía mencionando, ¿verdad? En Ujú, relación con cómo se vive la feminidad, ujú, cómo ujú, se vive desde la perspectiva interna, pero también ujú, cómo se percibe desde lo que la afuera se le dice a usted que tiene que hacer. Entonces, ujú, claro, eso es todo un tema, ujú, y yo creo que el ujú. conocimiento, ¿verdad? Y la educación Sí, son parte de lo necesario para claro, aprender a moverse claro, en este ambiente y en esta sociedad, y claro, tener una vida más saludable y claro. mayor bienestar. Hay una frase de unos norteamericanos que crearon una terapia alternativa que se llama barra de Access. No sé si has oído hablar de eso. Es una terapia que tiene que ver con biomagnetismo Ajá, y ujú. puntos específicos en el cerebro que se estimulan. Bueno, pues dice que darse cuenta de lo que no te das cuenta es parte de lo que es poderoso porque te das cuenta de lo que no te dabas cuenta, ¿verdad? Entonces que ya no te enredan, ¿por qué? Porque ya usted se dio cuenta. Entonces yo a veces les digo eso a las mujeres, entendamos el contexto en el que estamos. Quizá hemos peleado con el masculino desde mi papá, abuelito y mis hermanos, pero ya después digo, ay, no, qué cansado seguir en esto. Ya, bueno, ya me di cuenta que estoy en un sistema que funciona así de tal forma y que si sigo luchando en esta línea no me está funcionando, tendré que darme cuenta de que la lucha va por otro lado. Pero tenemos que darnos cuenta de que hay cosas que no vamos a resolver desde lo individual, pero sí podemos decidir desde lo individual hacia dónde van nuestras luchas, ¿verdad? Totalmente. Bueno, en ese sentido, mi opinión, ahí es una opinión, es que todas las luchas importantes merecen ser dadas. Eh, y las luchas sociales nunca se consiguen desde la perspectiva individual, pero lo Ujú, individual suma, sin ujú, duda. ok, Y entonces, excelente. creo que todas las luchas, por ejemplo, en relación con los feminismos, por ejemplo, la lucha contra el patriarcado y ampliándolo, la lucha contra el capitalismo, por ejemplo, Ujú, ujú, que bueno, que es un capitalismo patriarcal sin duda. completamente, Todo claro. eso implica y requiere de estar constantemente mirándose y Ajá, haciendo. De ajá. poquitos, sin duda, de poquitos de lo que la individualidad permite, pero es necesario. Eh, claro, a veces eso es sumamente frustrante. Hay que tener cuidado, Porque hay hay que luchas en cuidarse. las que usted dice, "Ay, estoy solo contra todo Exacto. eso". Ajá, ok, Hay que ok. cuidarse, pero cuidarse significa, bueno, eso, mantener también cierta distancia cuando la Ajá, distancia es necesaria. No significa ajá, no hacerlo, ¿verdad? Porque no ajá, hacerlo no es la opción. Esa es mi ajá, opinión, y ahí esa es ajá. una opinión personal, no desde la perspectiva Claro, experta, no, claro. sino de mi opinión como persona. Excelente. Tenemos a Roxana Madrigal Ávila, que escribe un mensaje que dice, a veces las empresas generan mucho estrés en algunos puestos de trabajo. O sea, como que el trabajo no debería ser la fuente estresante, pero que sí hay puestos que son muy estresantes. Igual.
para cualquiera de estos espacios laborales más estresantes, las recomendaciones o el camino es el mismo. Las mismas Ciertamente, tres bueno, volvemos condiciones. a lo de el capitalismo, las Ujú, empresas y ujú, demás, ujú. en una sociedad donde la producción es lo más Es importante lo más importante. y uno lo ve en todos los ambientes, en todo, Ujú, porque por ejemplo, yo no trabajo en una empresa, yo trabajo en una institución pública, ujú. una universidad, y sin embargo, la palabra producción es fundamental, ¿verdad? Sí, Y eso no está mal desde cierta medida, pero se ha utilizado para arrinconarnos y hacernos trabajar a todo lo que damos. ujú, Y ujú. eso significa un desgaste que a la larga va a tener un impacto en nuestro cuerpo, en nuestra salud mental, que es parte de nuestro cuerpo. Y entonces, creo que eso hay que verlo. A veces pasa que las personas, por conseguir ciertos objetivos, están dispuestas, consciente o inconscientemente, a sacrificar su salud, que es casi lo mismo que como sacrificarse. Claro, Yo no comulgo claro, con eso. Creo que lo más importante es el bienestar, aun cuando uno no consiga ciertas cosas, lo más importante es el bienestar. Pero también es cierto que hay muchas personas que están obligadas a mantenerse en sus puestos de trabajo porque sí, ¿verdad? Porque la vida, porque la familia y porque la casa y todo eso. Cuando uno tiene que estar en esa situación, entonces lo que tiene que hacer es buscar estas otras alternativas que le claro. permitan reducir el impacto que todo ese estrés me está generando. Claro, porque no es una opción salir corriendo de, o sea, porque podría ser que, como dice doña Roxana, pueda tomar la decisión si tuviese la posibilidad de pasarse a otra empresa, pero posiblemente va a encontrar otro jefe que también es estresante y Sí, otro puesto y bueno, que va a hay ser personas que igual. pueden. De hecho, yo conozco a gente que Claro, dice, bueno, pero no me quiere estoy decir, estresando mucho, me voy. La mayoría ajá. no puede hacer eso. Ajá. Pero ¿quién dice que en el otro lado no va a encontrar también a otra persona con características parecidas, qué sé yo, ¿verdad? Pero sí ahí es donde yo creo que es muy poderosa la herramienta que cada quien tenga y esa habilidad que cada quien tenga, que es un poco lo que he notado, yo he visto la involución, podríamos decir, que han tenido los muchachos estudiantes a enfrentar la vida universitaria. Siento que Totalmente. ahora tienen una dificultad bastante alta de todo, de adaptarse al lugar, de acercarse, de socializar, de buscar cómo, o sea, me comparo como cuando yo llegué versus lo que veo con ellos y yo digo, uy, Dios, los jóvenes se les fueron las herramientas o no se las dieron o qué pasó. Sí, Ese sí, es de hecho uno tienen menos recursos emocionales, menos y recursos sociales y eso les está sí, pasando factura. sí. Y quiero agregar acá a un espacio laboral tan cargado de virtualidad. Y digo la preocupación, teníamos antes el teléfono, el correo electrónico o las cartas impresas que la gente llegaba y las revisaba, porque yo vi todo el proceso este, ¿verdad? Y al día de hoy tenemos las cartas igual, pero no están impresas porque se las mandaron a un programa X. Está también el Teams, que es el medio oficial que es de reuniones y de mensajes, pero también está el WhatsApp porque la gente lo tenía ya y entonces no es el oficial, pero sigue estando ahí. Entonces a veces yo recibo la carta por Teams, por WhatsApp y por el sistema oficial. Y además podría ser que por correo. Entonces, la misma carta me tocó abrirla 3 veces y después yo digo, sí, seguro que sí, pero es tanto que a veces es como abrumador el montón de contacto que tenemos con el mismo famoso documento, que cuando hubiese sido impreso, solo llega esta vez y yo ya sé que tengo que responder. Entonces, este pobre cerebro nuestro, digo pobre porque no sé, a rato y él está muy contento así tan estimulado, pero ha No tenido creo. que vivir y todavía enfrentar lo normal, a las personas, el contacto con la gente y todo lo otro que es la virtualidad o lo que ahorita hacemos, que hacemos tantas cosas virtualmente. Imagínate que ayer yo estaba con un trabajo X, con una población física, o sea, yo estaba en un lugar atendiendo una población y por mensaje y por todos lados me decían, entra a la computadora que tienes que firmar unos papeles. Y yo decía, si yo hubiera estado en el trabajo y no tuviera firma digital, tienen que esperarse a mañana. Sin embargo, qué Sí, es parte de interesante. los cambios que Ajá, estamos viviendo. No todos los trabajos todavía,
pero bueno, Sí, algunos, y falta mucho por ver. Ahí está el claro, asunto de la inteligencia artificial y bueno, eso. claro. Pero ciertamente sí estamos sobrecargados. Yo creo que esa es la palabra, sobrecargados. Así era, ok, ok. Independientemente del trabajo, por supuesto que hay trabajos que son mucho más, digamos, que tienen mucho mayores requerimientos de salud que otros, ¿verdad? Ok. Pero estamos muy cargados, cargadas, Ujú, y ujú, sí, justamente eso nos exige, para ujú. mantener una buena salud, hacer algo. Hacer algo, ok, ok. Sí o sí hay que comprometerse, Y comprometerse. eso, Ok, y es comprometerse con uno mismo, sí, en la ok. medida de las posibilidades individuales. Porque de nuevo, depende no es lo mismo una persona que sale de trabajar a las 5, que no tiene nada que hacer después, no tiene hijos, ojalá tiene recursos y se va para el gimnasio y Ujú, luego se va a ver a los amigos y va al ujú. cine y, o sea, eso está muy bien si usted tiene esas posibilidades. Pero la mayoría de personas no tiene esas posibilidades. Entra a trabajar a las 7, 8 de la mañana después de haber pasado 2 horas en buses, luego sale a las 5 o 6 de la tarde y otras 2 horas en buses y tiene que ir a la casa. Bueno, eso es importante de tomar en cuenta, pero entonces lo que significa es que usted que vive esas condiciones tiene que adaptarse para tratar de ir buscando la manera de encajar todos estos elementos de los que hablamos para que los pueda volver un hábito y pueda beneficiarse. Y se Ok. puede, se puede. Y si la respuesta o la justificación que tenemos es, sí, sí, ¿y con qué tiempo? Esa es siempre el primer obstáculo a vencer. Siempre. En todas las encuestas, en todos los estudios de qué nos impide, lo primero que decimos es el tiempo. El tiempo. Y ciertamente el tiempo es un factor. Pero Sí, con organización podemos no digamos eliminar el problema de no tener tiempo, pero sí ir incorporando, sí se puede, de a poquitos. Si usted pasa entonces 2 horas en bus y dice, bueno, no puedo ir al gimnasio. Bueno, esas 2 horas en bus puede cerrar los ojos y escuchar música, hacer una meditación con un podcast, ahora que todos tenemos teléfonos, leer un libro, si es que puede leer un libro, cosas por el estilo, todo eso y eso es tiempo que suma. De ok, hecho, ok. hay experiencias que nos lo muestran. El tiempo en una presa. Usted está en una Ajá, presa, en su carro o en el bus, y ajá. la gente tiende a irritarse. ¿Por qué no Ujú. avanzo? ¿Por qué esta gente se mete? ¿Por qué aquel carro? ¿Y por qué le das campo? Y etcétera, ¿verdad? Y ya Eso chocó pasa. este que está Nos haciendo la pasa a presa. todos y a todas. Si Claro. usted deja de enfocarse tanto en algo que de por sí no puede Controlar. solucionar, ¿verdad? Porque Ujú. usted no va a hacer que avancen más rápido, que no les dé campo o que no se metan. Y en lugar de eso, se pone a escuchar música, esto que hablábamos antes. Ponga las canciones que a usted le gusta, su cantante favorito, su grupo favorito. O escuche un podcast de algo que no le estrese, historias, o de algo que sea educativo. Eso hace que nos relajemos y que estemos aprovechando un rato que antes era mínimo vacío o más bien negativo. Y entonces lo aprovechamos Cargado, ajá, positivamente. cargado. Ajá. Cargado de Y entonces pensamientos y de ahí enojo. tenemos un elemento de una Sí, buena cantidad de gente que tenemos que estar largo rato metidos en presas. Por ok, ejemplo, solo por ejemplo, ok. Si para ir cerrando, nos tuvieses que decir, de todo, ¿cuál es el cambio, por lo menos uno de los cambios que deberíamos incorporar para proteger nuestro cerebro? ¿Cuál debería ser? el primero, sin duda, es el ejercicio. El ejercicio, El ok, ejercicio tiene ese impacto tremendo en todos los sistemas de nuestro cuerpo, ok, en casi todos nuestros órganos. Así que incorporarlo es una, una necesidad. Así ok. que lo primero que yo recomiendo es el ejercicio. Ahora bien, si tuviera el chance de recomendar dos más, ¿verdad? Creo Ujú, que sería el contacto social positivo ujú.
Eso es necesario, es bueno para la salud individual y además es bueno para la salud social, Ujú, ok, sin duda. ok. Eso. El contacto. Muy bien. Porque podríamos no tener las matitas y eso y lo otro, pero si tenemos esos dos elementos, Esos dos estaríamos elementos tienen protegiéndonos un poder enorme. bastante. Primero el Ok. ejercicio, es el más poderoso, eso sin duda, pero el contacto social también. Y el ejercicio hablábamos de 30 minutos. 20 Bueno, minutos, 30. las recomendaciones son hacer, ojalá, de 150, alrededor de entre 100 y 150 minutos Ok, por ok, semana. ok. Pero, o sea, uno los puede hacer en tractos de 10 minutos, 15 minutos, hoy, 15 minutos mañana. O si no puedo sacar mucho el día, entonces agarro y 3 días a la semana y hago 40 minutos cada vez. Se Ujú. puede, Aquí se suma, entonces. se suma, son Aquí se suma. efectos de Ok. sumatoria. Ahora, si usted puede hacer más, ojalá que combine aeróbico con ejercicio muscular, porque es bueno para su cuerpo, sería fenomenal. Ujú. Ok. Pero vaya incorporando de a poquitos. Que no puede, y usted dice, no, mi tiempo no me lo permite. Entonces, agarre 3 días a la semana y haga 10 minutos cada día. Imagínense, esos son Ujú, 30 minutos. 30 minutos, hágalos. Y después sube a 15. Y ya subimos entonces a 45 minutos. Y así va. ujú, ujú. Ok, y lo más importante es que no es exactamente un ejercicio con máquinas y pagando una mensualidad, sino lo que decías, lo que pueda hacer hasta sin Lo que tenis, pero pueda y le guste. muévase, haga algo. Ok, Exacto, lo que haga algo. pueda y le Ok, guste. perfecto. Entonces, como es el lema de alternativas, siempre la intención de estos programas es de ese colectivo, Reflexión Acción Costa Rica, es pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Si ya tenemos la idea de lo mínimo que podemos hacer, desde lo que podemos hacer, porque eso me lo dijo alguna vez una persona que era un vicerrector, que recuerda, rector, vicerrector y después estamos abajo. Entonces él me dijo, ¿cuál es su área de rectoría? Y yo, ¿verdad? Y me dice, lo que alcances con tus manos, o sea, lo que logres hasta ahí. Así que no pienses en ir más allá, porque esa no es su área rectora. Haga lo que puede hacer en su área de rectoría. Entonces, igual en nuestra vida, ya nos dijeron entonces, por lo menos un poquito de movimiento, incorporémoslo, buenas relaciones. Y esas personas enfermantes, pues bueno, escojamos también al rato y hay que ir eliminando de algunas amistades que quizá no nos favorecen. Enrique Corbera es un vamos a ver, biodescodificador, es un español, tienen el Instituto de Biodescodificación, no sé si alguna vez has escuchado de eso, pero No. es desde la medicina, es un enfoque de la medicina, lo que dice es que tenemos una información no solo en la genética, sino en lo que se llama la epigenética, Ujú. entonces que habla, ¿verdad?, de todo lo emocional, espiritual, que estuvo alrededor de un evento. Entonces dice que a veces nuestra mamá podría ser una de esas que hay que eliminar de la lista, porque se convierte en alguien que no te genera salud, que no te ayuda, que en mente Todas te las marca la personas herida. tienen o Y, tenemos ese ujú, potencial de serlo, ¿verdad? De ser alguien de bien o alguien mal. entonces dice, a veces pensamos que no como mi mamá, pero a veces tendríamos que tomar esa distancia saludable para que estemos mejor. Entonces dice que desde esta toma de decisiones incluye hasta la mamá. Como quien dice, todos podemos alejarnos de lo que podría hacernos daño. Bueno, entonces agradecerte muchísimo. Por favor, que no sea esta la única ni la última. Si quieres en algún momento volvemos a retomar o incluso que si quieres contarnos un poco de lo que haces con este trabajo de los roedores o si, ¿verdad? Porque todo lo que sea poner al alcance de las personas en su cotidianidad, algo que quizá no vamos a poder ver nunca en un laboratorio, porque no vamos, porque no sabemos dónde ir, pero entonces agradecerte muchísimo por traer hacia este público
este No, tema. para mí ha sido un honor. Yo le Muchas agradezco más gracias. bien la invitación y por supuesto que estamos siempre dispuestos a colaborar en lo que se pueda. Y yo creo que estas conversaciones, aparte de ricas, de enriquecedoras, ¿verdad? Ujú, Pueden tener un gran impacto porque una sola persona que escuche esto y que ujú, diga, ujú, bueno, parece ujú, que hay suficiente evidencia de que, digamos, hacer ejercicio es bueno para ujú, la salud, voy a ujú, incorporar. O ujú, bueno, la música, o bueno, las novelas, ¿verdad? ujú. La lectura de novelas, de Ok, libros, sí, ok, eso ok, es fundamental. Entonces, si lo hace, yo creo que ya cumplimos con sí. nuestro objetivo. Así que Objetivo. muchas Ujú. gracias y cuando usted Muchas quiera. gracias. Y recordar, todas las personas tenemos un área de rectoría, así que utilicémosla, o sea, hasta donde podamos tomar esa decisión. Muy buenas noches y nos vemos el próximo Buenas noches. viernes.